poder enfocar esto. Entonces, con mucho respeto, el día de hoy nos presentamos y vamos a hacer el curso de geografía. Y mira, hemos puesto acá la foto espacial, ¿no? Mira, esto es la Tierra, ¿cierto? Y pues obviamente la parte superior de la Tierra es la atmósfera, que es la capa que nos envuelve. Y esa atmósfera nos protege, ¿cierto? De los rayos ultravioleta. Profesor, ¿la Tierra es así tan bonita? No, la Tierra es diferente, ¿no? Es totalmente accidentada. Las fotos nomás es para el hecho de imagen, nos ponen una cosa muy bonita, ¿no? Bueno, vamos a estudiar un poquito sobre la teoría geográfica, ¿correcto? Bueno, en primer lugar, yo tengo que conocer qué es la geografía. ¿Saben de geografía? Sí, profesor, y desde que yo era niño me enseñaba la Miss, ¿no? En el colegio, y luego íbamos avanzando y poco a poco aprendimos qué era la geografía. Bueno, no eres el único, porque sabes que la geografía proviene de dos voces. Geo significa tierra y geographic significa descripción. Entonces, un concepto antiguo u ortodoxo es pues, justamente que el concepto se llama, la geografía se llama descripción de la Tierra, ¿cierto? Y hay alguien que destacó aquí, que es Hecateo de Mileto. Hecateo de Mileto, pues obviamente es un personaje muy importante que gracias a su habilidad empezó obviamente a ser muy importante en aquellas épocas allá en Grecia, ¿cierto? ¿Por qué? Porque él se iba a las plazas, ¿correcto? Y en la plaza contaba todo lo que él había visto en sus viajes. Se iba a la plaza y contaba, ¿no? Y como, pues, imagínate, ahí era sorprendente porque ahí no había cines, no había nada, ¿no? Y él llegaba y dice, he visto pasar una enorme serpiente, ¿no? Toda la gente, wow, ¿no? Y él se refería a un río. He visto que en los mares sale fuego, el mar se está quemando, decía, no se estaba quemando, ¿no? Sino que él había observado unos insectos que a lo lejos, pues una cantidad de insectos están en el mar, hasta ahora, ¿no? Incluso Napoleón observó eso y también decía que el océano se está quemando, ¿no? Porque son insectos que nacen y en la noche los huevos y en el día florecen y vuelan millones y millones. Y da la apariencia de lejos que es, pues obviamente fuego y eso no es cierto. Entonces, el catedrático Mileto iba de viaje en viaje y él redactaba, escribía y redactaba en la plaza todo lo que él había visto y traía muestras, pues, ¿no? Traía telas, traía utensilios, miren lo que se produce acá, mire esta tela, ¿cierto? Y la gente estaba ahí, pues, emocionada. Pero también sirvió de mucho porque ayudaba al ejército, a los romanos, ¿no? Dice, a ver, ¿qué he visto por acá? Y él trazaba en un lienzo, acá hay una montaña, acá hay un río, y entonces de eso se valían. Era el primer valiente, ¿no? Porque todos decían, a ver, un paso adelante quien es voluntario para la guerra, y todos se iban atrás y él quedaba solo. Entonces, y él quedaba solo porque tenía que mostrar obviamente todo lo que él había visto, ¿no? Y gracias a esos viajes de redacción en Catedral de Mileto, logra ser consagrado como el padre de la geografía moderna. Geo, tierra, grafos, descripción, descripción de la tierra, ¿cierto? Muy bien, ya eso solamente es una concepción ortodoxa, antigua. Pero llega el momento contemporáneo y la geografía, justamente con los griegos, aparece una concepción netamente científica con los griegos, ¿ah? Fíjate, porque debes tú recordar que los griegos han sido los primeros en saber el porqué de las cosas, ¿no? Entonces, ellos colocaban a los astros en los nombres de sus dioses, ¿no? En Mercurio, Tierra, Marte, Júpiter, todo era el nombre de sus dioses, ¿cierto? A ver, la Tierra, ¿por qué? Si sabemos Marte, dios de la guerra, Venus, ¿no? ¿Y la Tierra por qué? ¿Por qué le pusieron Tierra? La diosa Earth, diosa de la productividad y de la fertilidad, ¿viste? Ah. Entonces, como ya sabemos la importancia de los griegos, entonces, en el concepto moderno, se estima que la geografía es una ciencia que busca la interrelación del hombre con su medio ambiente. Esto es importante. ¿Y quién destaca esto? Alexander von Humboldt. ¿Y quién es Alexander von Humboldt? Es un hombre que se inspiró en el estudio de las corrientes marinas, de la biodiversidad, ¿no? Es un hombre que vino acá
a las aguas Sudamérica a estudiar el comportamiento de las corrientes marinas. Y evidentemente, una de las corrientes marinas, una de la corriente peruana, lleva su nombre, ¿no? La corriente de Humboldt, que obviamente trae aguas frías. Y esa es la razón de las aguas frías en nuestro litoral que hace que nosotros, los limeños y todos los de la costa, pasemos tanto frío. ¿Qué, profesor? Sí, mira, el agua está fría, no se puede evaporar, es pesada, pesada, y no puede ir hasta arriba a condensarse, ¿cierto? Y luego se evapora, se condensa, y luego el ciclo hidrológico, ¿cierto? Entonces eso no puede hacer. El agua está pesadita, pesadita, y forma nubosidad, neblina en el mar. Y en el mar se llama bruma, ¿no? Y los vientos vienen, y esa bruma lo llevan al litoral, y llega a la costa, y donde está obviamente un espacio, como son las lomas de la Chay, que se lleva de nubosidad, que es agua en la atmósfera. Y en los tiempos más floridos pone de mucha vegetación en ese lugar, ¿no? Seguramente ustedes ven a la loma de la Chay, ¿no? Es reconocida a nivel mundial, ¿no? Y justamente pasa esto por la corriente de Humboldt. Esto no sucede, por ejemplo, en Piura y en Tumbes, donde llueve frecuentemente, ¿no? Y el calor que existe ahí por la presencia de la corriente del Niño, ¿cierto? ¿Ves qué interesante ver eso, no? Y la corriente de Humboldt es determinante para el clima en el Perú. Y tú sabes que al otro lado está la cordillera de los Andes, que forma como una pared que no puede pasar, entonces sentimos frío. Esa es la razón. Y además sabemos que de los 32 climas que hay en el mundo, 28 son del Perú, ¿no? Hay 28 climas en el Perú. Profesor, somos hasta rico en climas. Claro, por supuesto. Muy bien, entonces Alexander von Humboldt considerado el padre de la geografía moderna. Pero ojo, ojo, escucha. Habíamos dicho que Cateo y Mileto, gracias a los viajes que había hecho él, recorrer la Tierra, pues había sido reconocido como el padre de la geografía antigua. Además, él determinó un mapa de la Tierra que había efectuado Anaximandro. Él básicamente lo mejoró, ¿no? Pero el Catedral de Mileto siempre fue considerado el padre de la geografía antigua. Ok, viene Alexander von Humboldt, conocido genéricamente por el padre de la geografía física, que va a determinar el funcionamiento de la Tierra en los ecosistemas. Recuerda que estudiaba todo lo relacionado a los ecosistemas y a la relación del hombre y la naturaleza, ¿cierto? Es Alejandro von Humboldt. ¿De dónde es Alejandro von Humboldt? De Alemania, la tierra, la bandera alemana, ¿cierto? Profesor, yo vi la bandera al revés, esa es la bandera de Bélgica, ¿no? Es igualito, pero está en otro sentido, ¿no? Bien, a ver, otro, acá. Tenemos a Karl Ritter von Sanhart. Él es obviamente considerado el padre de la geografía humana, con el propósito de entender el estudio de la relación y la influencia del hombre y su entorno geográfico. ¿Correcto? Entonces, acá está Karl Ritter, pero si es Bonn, y él también es Bonn, profesor, ¿de dónde es él? De Alemania, ¿no? Entonces, él habla de los ecosistemas, del comportamiento del hombre frente a su medio geográfico, ¿correcto? Entonces, tenemos tres destacados, el catedrático de Mileto, Alexander von Humboldt y Karl Ritter, ¿correcto? Claro, en el colegio nos enseñan el padre de la geografía antigua y también el padre de la geografía moderna, ¿no? Pero no nos han especificado básicamente. Bueno, tenemos ahí a tres representantes importantes. Bueno, ahora vamos a hablar del objeto del estudio de la geografía. ¿Cuál es el objeto esencial de la geografía? Es el espacio geográfico. ¿Y qué es eso, profesor? Bueno, el espacio geográfico es el lugar donde el hombre vive. ¿Y dónde es eso? El hombre vive en la baja atmósfera. Claro, mira, tenemos nuestras casas, tenemos obviamente nuestro trabajo, vamos a la playa, también vive en la corteza y en las aguas superficiales. Yo entiendo. Mira, esta fotografía nos identifica básicamente dónde estamos nosotros. Estamos en nuestra ciudad, ¿no? Esa es la parte de la corteza, la baja atmósfera. Acá en la atmósfera existe cambios climatológicos, ¿cierto? Este es en la baja atmósfera. Sí, profesor, existe cambios climatológicos. Perfecto. ¿A qué vive el hombre? Acá se desarrolla, ¿no? Perfecto. Y también dice aguas superficiales, profesor. Claro, es que acá aprovechamos los recursos marinos, nos lo tomamos las aguas como fuente de diversión y aprovechamos los recursos marinos. Y también exploramos, obviamente, las partes internas para la explotación del petróleo, ¿cierto?
El hombre utiliza esto en su generalidad. A eso se llama, todo eso se llama espacio geográfico. Entonces, ¿qué es el espacio geográfico? Es el lugar donde el hombre vive y se desarrolla. ¿Correcto? Muy bien, es el lugar donde el hombre vive y se desarrolla. Ok, ahí estamos. Mira, decimos baja atmósfera porque hacemos muchas cosas acá. Acá vuelan las aves, acá podemos ir con nuestro helicóptero viajando, ¿cierto? Muy bien. Y la corteza es porque podemos hacer nuestras actividades agrícolas, cotidianas, vamos al colegio, en la fábrica, ¿no? En las zonas de cultivo. Y las aguas superficiales es porque nos abastecemos de recursos, el puerto, la pesca, ¿no? Muy bien, perfecto. Ese es el lugar donde el hombre vive y se desarrolla, llamado espacio geográfico. Muy bien, el espacio geográfico, profesor, es el lugar donde el hombre vive y se desarrolla. Es donde el hombre hace sus actividades cotidianas, usted dijo. Sí, pero habló de la atmósfera, sí, de la baja atmósfera, solamente hasta los 35 a 40 kilómetros de altitud, nada más. Más allá no podemos ir, ¿no? Es más, si pasamos más allá, tú sabes que la temperatura disminuye, estamos menos 56 grados y es un poco difícil, ¿no? La presión atmosférica también nos va a vincular. En la hidrosfera, no la parte del agua, ¿cierto? Solamente vamos a llegar a 200 metros de profundidad, nada más, ¿cierto? Donde aprovechamos por diversas actividades los recursos que existen en la hidrosfera. Y en la parte de la corteza, la geósfera, solamente 11 kilómetros de profundidad. Mira que los alemanes son muy expertos en poder, te decía los alemanes, y a los alemanes han dado mucho por la geografía. Entonces, Alemania son expertos construyendo perforadoras, máquinas perforadoras. Y dicho sea de paso, ¿no? Aquí en el Perú usamos esas perforadoras. Son máquinas inmensas. Tú sabes que se está haciendo el tren, ¿no? Subterráneo, ¿cierto? Que va desde acá del Santa Anita, desde la Volvo hasta el Callao, ¿no? Se está haciendo la obra. Poco a poco, paso lento, pero se está haciendo. Entonces se ha comprado una máquina, que son unas perforadoras de Alemania. Esa está succionando, por dentro está succionando. Succiona y saca la tierra, sácalo y encima coloca la sedimentación, ¿no? Y eso es lo que están haciendo. Pero esta máquina puede ser más o menos alrededor de, no sé, del tamaño de una cancha de fútbol, ¿no? Por ejemplo, el presidente Alan García presentó un proyecto para poder hacer la obra en la isla San Lorenzo. Y sabes qué, las perforadoras que iban a usar para hacer el puente, la vía de comunicación de la punta Callao hasta la isla San Lorenzo, ¿no? Debajo del océano, ¿cierto? Eran unas máquinas perforadoras alemanas de 4 estadios juntos. Fíjate tú. Y si gustas, puedes verlo. Hay, en YouTube, cuando tengas tiempo, coloca proyecto de San Lorenzo para que veas, ¿no? Si está listo el proyecto, está firmado, pero no hay ningún gobierno que lo pueda realizar. Miren, qué problema estamos ahora por no tomar una decisión cuando empezamos. Muy bien, eso se llama biosfera. Todos estos tres se llaman la biosfera. ¿Por qué? Porque es el lugar donde hay vida. La atmósfera a cual nos referimos, la hidrosfera, correcto, y la parte de la litosfera o la corteza o la geósfera. Eso se llama biosfera, lugar de vida, ¿cierto? ¿Qué es el espacio geográfico? Ok, muy bien, continuamos. Ahora, vamos a ver de dos tendencias, ¿no? O doctrinas geográficas. Fíjate lo que pasa. Primera tendencia o doctrina geográfica, el determinismo. A ver, fíjate tú, ¿qué podemos hacer nosotros en un espacio donde la naturaleza es más poderosa que nosotros? No podemos hacer nada, ¿cierto? Entonces el determinismo dice que es la relación, o sea, es el binomio tierra-hombre, el hombre y la tierra. Es básicamente una tendencia que habla, y defendida por Friedrich Russell, ¿no? Que habla sobre, él es de origen alemán, que habla cómo el hombre se adapta a la naturaleza. No podemos hacer absolutamente nada. ¿Ustedes conocen la selva, chicos? Y a ver, ¿qué podemos hacer para estar y sobrevivir en la selva? Ay, profesor, primero la temperatura, que es terrible. Y si yo estoy en el monte, profesor, en el monte de los ríos,
No puedo hacer nada, mira, no puedo hacer tanto repelente para repeler tantos mosquitos, insectos o animales que existen ahí. Tengo que adaptarme, la gente se adapta, ¿cierto? O por ejemplo, si estás en las zonas polares, imagínate esta población, mira, uy, pero debe ser terrible, sí, vivir en Alaska, vivir en la isla más grande del mundo, en Groenlandia, vivir en Islandia, es totalmente hielo puro, ¿cierto? Pero la gente se adapta. En Rusia, en Siberia, hay gente que vive ahí, ¿no? Tienen sus razones, pero se adapta. Nosotros nada más estamos adaptados acá, ¿cierto? Frío, frío y calor. Entonces, fíjate tú, ¿no? Esta tendencia nos habla de cuando el hombre solamente se adapta a la naturaleza y el propósito del desarrollo de los pueblos está constituido en la naturaleza. Eso lo defiende Frederick Russell, alemán joven, que habla obviamente del determinismo, ¿cierto? La otra tendencia es el posibilismo. Y fíjate, el posibilismo habla cómo el ser humano hace lo posible, lo necesario para poder cambiar su medio geográfico. Gracias a las necesidades que él tiene, cambia. Y lo puede hacer. ¿Por qué? Porque el hombre es muy inteligente, tiene capacidad y tiene medios. El hombre es considerado el modificador por excelencia de la naturaleza. Correcto. Podemos hacer todo, pero profesor, usted dice que podemos hacer todo. Y la selva, por ejemplo, sí, podemos hacerlo de la transformación, pero en ese caso la selva nos absorbe, ¿no? Porque es obviamente un medio más grande. En cambio, en el posibilismo no. Fíjate tú. Esto es defendido por Paul Vidal de la Branche. Y su nombre mismo, Paul Vidal, él es de origen netamente francés, ¿no? Y habla de cómo es el hombre para poder construir y cambiar, obviamente, la zona, ¿no? Que estamos observando aquí. Antes, esta zona de playa era desierto total, pero el hombre aplicó sus tendencias, su tecnología, su capacidad, y obviamente cambió todo este criterio. Y mira, ahora, ¿cierto? Cambió, hace lo necesario para construir ciudades. ¿Cómo se llama la ciudad donde hay mayor cantidad de habitantes y que nunca para? Nueva York, ¿no? ¿Cierto? Las 24 horas del día, ¿no? Increíble Nueva York. Nueva York es vivo, ¿no? Es un ser viviente porque todo está activado. Nosotros, mira, llega a las 10, 11, apagamos a dormir y al día siguiente a las 6 abrimos, ¿no? Pero eso no es de corrido, existe una actividad constante ahí. Muy bien, muy bien. Entonces, esas son las dos tendencias, el determinismo y el posibilismo. ¿Ok? ¿Y eso, profesor, ha sucedido en el Perú también? Sí, claro que sí. Tú sabes que los dos territorios, las dos ciudades que han podido vencer al desierto han sido Marruecos y Lima. Miren, ni el Cairo podía, ahorita el Cairo tiene tremendas edificaciones y hay vientos huracanados de arena, ¿no? Pero en el caso de Perú, ¿no? Tú sales de tu casa, no hay. ¿Ha sido Villa Salvador? Hace años Villa Salvador era pues un desierto puro. Tú caminabas por ahí y se te hundía el pie. Ahora, tremenda ciudad, ¿no? ¿Ves? Ese es el posibilismo. Ok, sigamos con los conceptos. Ojo, recuerda que estamos solamente recordando y recordando es volver a vivir. ¿Qué es un hecho geográfico? Un hecho es obviamente de origen cultural y natural. Por ejemplo, la cordillera de los Andes, ¿no? Los continentes, el Canal de la Mancha, una hidroeléctrica, por eso es cultural, ¿cierto? Y natural. El hombre lo hace o está dispuesto en la naturaleza. Por ejemplo, la cordillera de los Andes, mira, este sistema orográfico nace en Venezuela y recorre, mira, como 7 países hasta la Patagonia. Increíble, los chicos, increíble. Y acá justamente donde está Perú y Chile, esto es la zona de concentración más sísmica del planeta. ¿Sí o no? ¿Ves? ¿No? Chile, por ejemplo. Pero ¿sabes qué? ¿Por qué no pasa tantos movimientos telúricos en el Perú como en Chile? Porque acá está la concentración del sistema orográfico más importante. Nudo de Pasco, nudo de Vilcanota. En cambio, en caso de Chile, se va alejando a Argentina y se va a la Patagonia. Por lo tanto, queda abierto, ¿no? Y por eso que en Chile existen movimientos telúricos casi siempre de grado 8. Recuerda que en 1960 el terremoto más grande y catastrófico del mundo fue
en Valdivia. 9,5. Es el terremoto más catastrófico de la humanidad. Mira, el Canal de la Mancha. El Canal de la Mancha, este es el Reino Unido y este es Francia, ¿correcto? Ya, es igualito, ¿no? La Punta Callao y la isla San Lorenzo. ¿Qué pasó? Se pusieron de acuerdo e hicieron un túnel subterráneo. Los franceses, vienen los ingleses y dicen, oye, si no chocamos, bueno, si no chocamos hacemos uno de ida y uno de retorno, ¿no? ¿Cierto? Pero finalmente fue una obra bien hecha y lograron. Los ingleses tenían miedo de pasar por acá, hasta que ahora sí, ¿no? Ahora sí pasan con su carro, pero más fácil tomar un vuelo. ¿Y sabes qué? De Reino Unido a Francia, $14 en avión. Es más, hay ofertas que te cobran $20, ¿no? $25, pero viaje de retorno no te cobran nada, cero. Uy, nosotros acá en Perú, pide el viaje para Cusco como $130, carísimo, ¿no? Y eso sin maletas. Oiga, ese es un hecho y acá viene un fenómeno. El fenómeno, obviamente, es un suceso de origen natural. Por ejemplo, la erupción del volcán Krakatoa en Indonesia, el terremoto, el aluvión, ¿no? En Yungay, el terremoto catastrófico de la humanidad en Valdivia. Acá está, ¿ves? 1960, 9,5. Eso es obviamente un fenómeno. Entonces, cuando en el planeta ocurre un hecho o un fenómeno, ¿ahora qué hacemos? Hay que estudiarlo, ¿cierto o no, chicos? Fíjate, ¿eh? Si ocurre un hecho y un fenómeno, por ejemplo, ahorita estamos sentados y se mueve, ¿no? Se mueve. ¿Qué es lo que te preguntarías en principio? ¿Qué dirías? Entonces, ahí viene a estos principios geográficos. Fíjate, primer principio, localización. ¿Quién lo defiende? Fredrik Raxel. ¿Y de dónde es Fredrik Raxel? Es de Alemania. Mira lo que pasa en la localización, llamada localización o extensión, ¿correcto? Y lo que dice Fredrik Raxel es esto. Consiste en ubicar el lugar exacto, el punto específico, el lugar de las coordenadas geográficas de ocurrencia del hecho o fenómeno geográfico. O sea, de lo que estudiamos obviamente acá. Pasa algo, entonces hay que ubicarlo, ¿cierto? Y la localización o el principio de extensión anunciado por Russell dice, hay que tratar de ubicar. Se mueve ahorita, dice, ¿dónde ocurrió? Tú dices, ¿no? Entonces, a ver, hay que aplicar la latitud, la longitud, la altitud, los límites, ¿dónde ocurrió? Dice. Y escuchamos por la radio, ¿no? El sismo, ¿no? El epicentro ha sido en la ciudad de Ica, ¿no? Y tú, uy, oye, ¿qué pasó? Dices tú, ¿no? Ahora, ¿quieres saber más? Claro, y aparece el principio de la descripción o generalización. Pero esta descripción va aferrada a la ubicación, por eso te estoy explicando así, para que no te olvides nunca. Esto permite estudiar las características del fenómeno o hecho geográfico. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Se cayeron las casas, hay accidentes, hay personas, hay víctimas, qué sé yo, ¿no? Entonces, esta teoría, este principio fue defendido por Vidal de la Blanche. Él es francés, de origen francés, ¿no? Entonces, uno, la localización, ubicación exacta del hecho. Dos, descripción. Es describir las características esenciales. ¿Qué sucedió? ¿No? ¿Cuál es el alcance? Otro principio, principio de causalidad o de explicación. ¿Qué quiere decir? Hay que explicar acá qué es lo que sucedió, cuál ha sido la razón, por qué sucedió. Yo lo que el otro día subí al bus y la mamá, la hijita le pregunta a mamá, ¿por qué hay sismo? Y la mamá dice, porque Diosito no está castigando. No, no se le explica así, ¿no? No, tú sabes por qué hay sismo, ¿cierto? Son fuerzas internas de la Tierra que van a ir hacia la superficie y van a mover las fuerzas convectivas que hacen que se muevan las placas tectónicas. Se mueven las placas tectónicas, chocan las placas tectónicas, provocan el sismo, ¿cierto? Que nace varias teorías, ¿no? Muy bien. Y es Alexander von Humboldt, padre de la geografía moderna, de origen alemán, que explica esto. Hay que explicar la razón de por qué el hecho, el carácter científico, ¿no? Identifica la ocurrencia, la razón, las causas, las consecuencias de los fenómenos o hechos. ¿Ok? Bien, ya explicó. Ahora hay que compararlo. ¿Y quién defiende esto? Dos personajes importantes. Comparar, o sea, es encontrar una analogía, ¿cierto?
¿Cuál es la semejanza? ¿Cuál es la diferencia de estos hechos que se está estudiando? ¿Han ocurrido en otro lugar? ¿Por qué esto, cierto? Entonces, eso es defendido por, obviamente, Carl von Ritter y Paul Vidal de Labranche, ¿no? El uno de origen alemán y el otro de origen francés. Pues bien, llevamos 4 principios, chicos, ¿eh? Viene el otro, de relación o de conexión, por Jean Brunhes. Jean Brunhes es de origen francés, ¿no? Él dice que todo fenómeno debe ser estudiado de manera integral, nada aislado, porque todo está relacionado, todo tiene una conexión, así que por favor hay que estudiarlo de manera conjunta, no individual, diciendo. Y Jan Brunke también es el que motiva el concepto del principio de la evolución. ¿Por qué dice, no? Él dice, ¿no? El principio de evolución o actividad, nada está quieto, todo se transforma, todo tiene movimiento. Y va a ocurrir y va a seguir ocurriendo esto, ¿ves? ¿Ok? Interesante, ¿no? Entonces vamos acá. Bueno, ahora vamos a ver el enfoque de la geografía. Hablamos de la geografía general. La geografía general habla como un todo, el estudio de la explicación de un todo. Y ahí aparece un concepto que se llama la geografía holística, que se compromete y consiste en estudiar todo, es decir, una consideración importante de la teoría holística, ¿correcto? Muy bien, la teoría geosística o la geografía se considera geosística porque estudia fundamentalmente cómo se organiza el espacio terrestre y cuál es la explicación de la relación del hombre y la naturaleza. ¿Correcto? Por tal efecto se divide geografía general y geografía regional. La geografía regional habla de potencializar los espacios, buscar lo más importante de un determinado lugar. ¿Correcto? Veamos a ver. División de la geografía. Ahí tenemos la división general que consiste en la sistematización de todo el carácter en general. Involucra a todo el planeta. Por ejemplo, movimiento de rotación involucra a todo el planeta. No creo que a Perú no, a Venezuela sí, no, no. Todos, ¿no? Todos tenemos movimiento de rotación. Por ejemplo, lluvias. Ah, esa es otra cosa, ¿cierto? Puede haber lluvias en las zonas tropicales, o en las zonas andinas, en la zona costa no. Entonces no es de un carácter netamente general, es de un carácter particular o regional. La geografía general se divide en geografía astronómica, geografía matemática y geografía física. La geografía física se divide en hidrosfera, geósfera y atmósfera. Bajo este contexto también vamos a hablar de la geografía biológica o la biogeografía. Ahí vamos a tener la fitogeografía, la sociografía, la geografía humana y la economía, ¿no? Dentro de la geografía humana tenemos a la economía, la demografía, política, geología, historia y cultura. Todo esto son parte de las divisiones de la geografía, pero vamos a hablar nosotros de una división más en particular y de ciencias auxiliares que van a permitir el estudio. La geografía regional, como hemos dicho, es la que precisa resaltar las potencialidades. Por ejemplo, Machu Picchu. Solamente con decir Machu Picchu, estoy resaltando la potencialidad de un determinado lugar, ¿cierto? Machu Picchu es una maravilla. Y los que han ido, pues obviamente yo les digo que es una maravillosidad. Yo he tenido la oportunidad de entrar 24 veces a Machu Picchu. Y cada vez que ingreso, pues mi corazón salta con fervor, ¿no? Es una maravilla total. Y eso que hay cositas, pues tantas veces que he viajado, hay cositas que he conocido por ahí, ¿no? Y realmente son impresionantes. Muy bien. Entonces, la geografía regional determina un lugar. Mira, por ejemplo, este es el río Támesis. Está en el centro de Londres, cruza la ciudad de Londres, pero es un río. ¿A qué lo vas a encontrar? Pues obviamente desperdicios en este río. Esta parece que estuviera canalizado el río. Y por acá pasan embarcaciones. Pasan barcos que son restaurantes, ¿no? Es interesante eso, ¿no? Acá está la isla británica, por ejemplo, ¿no? La isla británica tiene 4 países. Irlanda del Norte, Gales, ¿no? Gran Bretaña y Escocia. Ahí nació Adam Smith. ¿Te acuerdas que te dije Adam Smith? En Escocia nació Adam Smith, ¿no? Entonces, en Adam Smith estudió en Escocia, pero se vino, todo esto es Inglaterra, pues, ¿no? Y estar en Inglaterra es lo máximo, chicos, es un país hermoso, muy bonito, ¿cierto? Muy bien, entonces vamos a hablar entonces de la geografía regional, resaltando la potencialidad. Por ejemplo, Callao. Hablamos de Callao, Callao tiene historia, ¿no? La punta Callao tiene historia, y eso es geografía regional. No hable de un contexto netamente general. Y las ciencias auxiliares que tenemos de la geografía. ¿Ves? Las ciencias auxiliares, el cosmos, las matemáticas y la geografía física.
La cosmología estudia el universo, ¿no? La espectrografía estudia las estrellas, la astronomía estudia el universo y los astros, ¿cierto? La matemática, la geodesia, medición de la Tierra, ¿no? La cronología, medición del tiempo, la cartografía, estudia los mapas, la topografía, medición, obviamente, de los terrenos. En la geografía física tenemos la geología, estructura de la Tierra, geofísica, movimientos internos de la Tierra, orografía, sistema, relieves, montañas. Por eso decimos, el sistema orográfico más importante del mundo, la cordillera de los Andes, llamada también cordillera andina. Sismología, los sismos. Hidrología, circulación del agua, ¿no? Vulcanología, actividad de los volcanes, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Bien, continuamos. Oceanografía, estudio de los océanos y mares. Limnología, lagos. Meteorología, fenómenos atmosféricos del aire, ¿cierto? Petrología, rocas. Petrología, rocas, ¿no? Potamología, ríos. Climatología, climas, ¿no? Y bueno, finalmente tenemos, ¿no? La biología, la zoología, etnología, ictiología. Ictiología son peces. El Perú tiene el mar más rico del mundo, pues obviamente una riqueza ictiológica. Geografía humana, etnografía, razas de pueblos, demografía, población, folclore, tecnología, historia, geopolítica, antropología. Eso solamente es un criterio básico de lo que podemos determinar, ¿cierto? Bueno, rápidamente nos vamos a ir ¿a dónde? ¿A dónde nos vamos? Nos vamos acá, creo, ¿cierto? A ver, ahí está. Y doctrinas económicas, ya, eso ya lo hemos hecho, ¿no? Acá, a ver, esto no. Ah, acá está. Sí, este es, ¿no? ¿Cierto? Geografía. A ver, vamos. ¿Estamos, chicos? ¿Podemos empezar? A ver, uno. Espacio geográfico es el conjunto formado por los elementos naturales y sociales que se presentan en la superficie terrestre con una gran diversidad de formas. Todo esta característica es propia, su propio agente modificador, su propio agente modificador. El modificador directo es el hombre. El hombre es el modificador directo, ¿cierto? El modificador por excelencia. Dos. Es considerado como el principal principio de la geografía porque representa, entre otros aspectos, el punto de partida para el estudio, descripción y análisis, comparación de los hechos. Mira, descripción, análisis y comparación de los hechos, fenómenos geográficos. ¿Cuál es? Ah, ya, es el principal principio que representa dos aspectos. Entonces, eso es el principio de la extensión, ¿cierto? El principio de la extensión. 3. El mar del Perú tiene con sus 676.524 kilómetros cuadrados, está localizado en la parte sur occidental del Pacífico Sur, en la costa central occidental. Mira, nos está dando la ubicación. Según lo puesto, ¿qué principio es? ¿Cuál es el principio? ¿Mm? Mira, una cosita, dice así, el mar del Perú está localizado en la parte, ¿cierto? Entonces sería localización. O sea, el principio sería extensión, ¿no? ¿Cierto? Sí, sí, ¿no? Extensión o localización. Bien. 4. Cuando la geografía estudia la distribución de una determinada planta, entonces tú dices distribución y ubicación. La distribución y ubicación es enfocada por el principio de la causalidad, ¿cierto? Ok, ok. 5, a ver. Ciencia auxiliar de la geografía que estudia las rocas. ¿Cuál marcarías? La C. Claro, ya lo vimos, ¿no? Pedrología, muy bien, muy bien. 6. La geografía como conocimiento científico empezó con yo te lo dije de los chinos, no, los peruanos, no, los griegos, ¿cierto? Los griegos. Fueron los primeros en enfatizar el concepto científico. 7. La geografía es considerada como una ciencia. ¿Qué ciencia? Dogmática, formal, política, jurídica o especulativa. Esto es la respuesta. Y ahora tú te preguntas, ¿por qué es eso? Yo ya te expliqué. Lo que pasa es lo siguiente, que la geografía tiene un objetivo fundamental. Ese objetivo fundamental es estudiar el espacio terrestre donde el hombre se relaciona con la naturaleza. Por eso es holística, ¿correcto? 8. A ver, la geografía tiene categoría como ciencia. ¿Por qué? ¿Por qué puede llegar a ser la geografía una ciencia?
¿Es la más antigua de las ciencias? Bueno, sí es considerada como la ciencia madre, porque detrás de la geografía nacen todas las demás ciencias. Ah, ya, puede ser, profesor, ¿cierto? O sea, tiene su propio objetivo de estudio. Claro, esto es, ¿no? Porque el objeto de estudio es obviamente el espacio geográfico, ¿cierto? Ahí es el lugar donde el hombre vive, pues, ¿cierto? A ver, 9. Dice, los fundadores clásicos de la geografía son, wow, profesor, yo tengo que saber todos esos nombres. No, mira, son conocidos. Alexander von Humboldt, Karl Ritter, Frederick Baxter. Podría ser, todos estos son alemanes, ¿no? Sí, claro, podría ser, ¿no? Pero como me dice clásicos, entonces es La el B. Cateo de Mileto, claro, el Atóstenes de Enseñar y el Estado de Amán. Ok, ahí. Y 10. La teoría más aceptada y generalizada actualmente, por el cual sería la actividad humana, su inteligencia, su capacidad económica para poder modificar su medio y de su hábitat, se denomina, ¿ahora cuál marco? Mm, La dice, D. la de determinismo. Mira, dice, utiliza su inteligencia, su capacidad económica. Tú con dinero, ¿qué puedes hacer? El desierto conviertes en una ciudad, ¿no? ¿Y eso cómo se llama? La Sí. posibilidad, claro, la posibilidad de poder cambiar su medio geográfico. ¿Cierto, chicos? ¿Sí? Ese es el detalle esencial, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros, obviamente, tenemos que enfocar. ¿Está claro? ¿Cierto? Muy bien. Ese es el hecho. Ahora tenemos nosotros dos cursos, ¿no? Economía y geografía. Ahora, tú sabes de que la gente está muy preocupada en la economía y es lógico porque todavía no tenemos presidente. Profesor, el aspecto político tiene que ver mucho con la economía. Por supuesto, chicos. El próximo gobierno tiene que identificar cómo va a atender a la población haciendo una política económica. ¿Te acuerdas que te mostré el cuadro, no? ¿Cómo solucionará los problemas de la sociedad? Con políticas económicas. O sea, de acuerdo al problema, aplicará una política, ¿cierto? Pero en su conjunto es política económica. Y ahora, si vemos ese aspecto, ¿qué va a hacer? Si la verdad de nuestra realidad está totalmente mal, las personas que salen a protestar por una u otra razón, no miran más allá de lo que están observando sus ojitos. ¿Sabe por qué le digo? Porque ahorita, actualmente, hay empresas mineras que han paralizado todos sus proyectos, todos sus proyectos. Fíjate, una empresa minera que viene acá no va a venir a darte el trabajo directamente a ti o a papá directamente, no. Ellos aportan el capital y acá en el Perú contratan service. Estas service, ¿no? Que algunas son extranjeras incluso, dan, ¿no? Empiezan a trabajar, contratan obreros, que compran máquinas, compran equipos, ellos compran. Hoy día necesitan, por ejemplo, perforar un sitio, no tienen el camión, se compran un camión. ¿Y cuánto creen que cuesta ese camión? No cuesta un sol, 2 soles, ¿no? Se compran. Los trabajadores, mira, el trabajador lo llevan en avión, ¿no? En taxi especial, a un solo trabajador. Mira cuántos trabajadores son. Entonces, hay un fuerte capital ahí, ¿cierto? Entonces, si pasa algo, esta empresa minera dice, uy, no me dejan trabajar, hay muchas opciones, muchas obstrucciones, me voy. Y la empresa que da servicio, ¿a quién va a dar servicio? A nadie. ¿Y qué va a hacer con los trabajadores? Despedidos. Y esa familia que vivía de la mina, que ganaba bien, ya no va a ganar nada. Desocupación, desempleo, no hay dinero, pobreza. ¿Cierto o no? Eso es lo que ha sucedido. Ahora, salvar esto va a depender, obviamente, de los criterios que se utilicen. No estoy diciendo que está mal. Ahora los criterios en economía que se apliquen van a guardar todo. Tú sabes que los dólares están subiendo, ¿no? ¿Qué haríamos? Eso para nosotros de repente no significa nada porque no usamos dólares. Pero ¿cuál sería la medida urgente de solucionar para ahí esto, ¿no? Para que no siga perjudicando a la economía. Ahí tiene que actuar el BCR. Tiene que vender dólares y poner al mercado para que el tipo de cambio baje. Mira cuánto ha subido, ha llegado a 4 soles. Increíble. ¿Y qué hacen los peruanos? Está viendo esta incertidumbre, quieren salir del país. ¿Y sabes qué? Es un poco difícil ahora. Y si sigue así, peor. Los que tienen la opción
tienen la posibilidad de irse a vivir a otro sitio. Nosotros a veces no tenemos ni la opción de poder ir a vivir a Huancayo, ¿no? Pues tenemos que seguir acá luchando, pero tiene que ser el peruano inteligente, buscando alternativas y emprendimientos de poder mejorar nuestra condición. Pues chicos, llega al gobierno uno u otro candidato, cualquiera, nosotros vamos a seguir estudiando, ¿cierto o no? Nosotros vamos a seguir trabajando. Así que arriba, el empuje, adelante, ¿no? Con más fuerza, más ahínco, hay que estudiar, ¿ok? Bueno, para mí ha sido un placer, muchísimas gracias por estar y compartir esta noche. Espero que haya podido alcanzar algunos criterios hacia su persona y pues encantado si usted me lo permite, ¿ok? Este, Jesús, amigo muy amable, muchas gracias, ¿no? ¿Hay alguna indicación final, Jesús? Sí, profe, solamente, chicos, por favor, la primera norma es entrar al aula con los apellidos completos, porque si me ponen solo nombre por cuestión de seguridad, no los voy a aceptar. Y lo otro es la puntualidad. Nada más. Profe, muchas gracias Muy y lo amable. esperamos, profe, la próxima clase. Muy gentil, muy amable. Gracias a ustedes, chicos, y muy buenas noches a todos. Hasta luego. Gracias. Gracias, Permiso. buenas noches, profesor.